Hola Miguel, Hola, tengo un trabajo de investigación y me gustaría que me ayudes. ¿Puedes? sí, ¿de qué se trata? Mira, el tema es sobre el hambre y la pobreza. ¿Qué me dices? Eh, ¿Crees que me puedas contar cómo se inicia o cómo se inició el hambre en el mundo? Bueno, es una pregunta bien interesante y profunda que va a abarcar mucho tiempo, sin embargo voy a tratar de hacerlo más claro y preciso. Eh, Personalmente te voy a dar dos tipos de respuesta. Una es una respuesta espiritual, como valores personales que tengo, una respuesta cristiana. Y la otra respuesta es una respuesta científica y académica, porque considero de que el conocimiento debe estar fortalecido por ambas fuerzas, tanto el lado del conocimiento humano como el lado espiritual. Para esto, por ejemplo, te voy a responder que en las Escrituras, en el libro de Revelación, que justamente lo tengo acá, en su capítulo 6, versículo 6 dice, y oí una voz como si fuera en medio de las cuatro criaturas vivientes decir, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite de oliva ni el vino. ¿Qué quiere decir esto? Muchos lo consideran como una expresión superflua, sin importancia, pero bien claro dice, y 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario. Entonces te habla de una balanza también, donde ya se fijaban los precios de los alimentos en aquella época. Y este libro fue escrito hace 2000 años atrás. Se refiere netamente al pueblo de Israel, que pasó momentos de hambre y pobreza y que ellos tenían que cuidar los alimentos. Entonces, si nosotros nos basamos en esa cultura y nos pasamos a nuestra cultura, nos podemos dar cuenta de que ya hace 2000 años se veía el hambre, pero hace 500 años existía el hambre en el Perú. Las respuestas y los registros históricos, por ejemplo, del Inca Garcilaso La Vega en sus comentarios reales, no hay ningún registro donde él exprese que el Perú inca, el Perú antiguo, el Tahuantinsuyo, el Cusco, el ombligo del mundo, sus pobladores, nuestros hermanos andinos, sufrían de hambre. ¿Por qué? Porque Pachacute organizó tan eficazmente la economía de las tierras cultivables tan extraordinariamente que en cada lugar que él conquistaba, él llevaba las semillas de acuerdo al clima de aquellas tierras y se cosechaban los productos, como la papa, el maíz, el trigo, la quinoa, la maca, etcétera y etcétera y etcétera. Entonces podemos ver un sistema tan organizado de las tierras, y los 10 millones de habitantes de aquella época, todos vivían solo de la agricultura. Al pueblo andino y a Pachacute no le interesaba el oro, la plata y todos los metales preciosos que ya teníamos nosotros.
porque el imperio no llegó a ser un imperio por las minas, llegó a ser un imperio por su organización económica, social y el poder de la tierra que daba alimento para toda su población. Nuestros niños, nuestras mujeres estaban muy bien alimentados. No hay ningún registro que se exprese histórico que ellos sufrían de anemia. No hay ni un registro que las mujeres andinas sufrían de anemia, como hoy existen, que nuestras mujeres en edad de procreación y nuestros niños ahora sufren de anemia. Entonces, es increíble cómo en el pasado estábamos tan bien organizados y hoy en día tenemos gobiernos fallidos, estados fallidos, que no les interesa el hambre en el Perú, que cada día está en aumento. Cuando te pongo el ejemplo del Inca, es porque, como expresaron los españoles, ¿cómo es posible que estos indios hayan llegado a tan nivel tan grande económico y arquitectónico sin ningún tipo de estudios académicos? Esas tremendas bloques de piedra y formaron el Tahuantinsuyo, el Cusco, el Sacsayhuamán, Machu Picchu. ¿De a dónde? ¿Cómo lo hicieron? Ellos creían que eran extraterrestres los que habían llegado y hicieron todas estas fortalezas. Entonces nos podemos dar cuenta que el alimento es muy importante. ¿Por qué? Porque un niño subalimentado, a la hora que nuestras mujeres y el feto está creciendo dentro del vientre, ya nace y va creciendo este niño, este feto, con deficiencias. Tanto deficiencias físicas, genéticas y psicológicas. Te voy a poner un ejemplo. Yo toda la vida no he usado lentes. Recién estoy utilizando los lentes. ¿Me considero de buena vista? Sí, de buena vista. Desde niño. Pero ahora, si hacemos una encuesta de cuántos niños usan lentes desde la primaria, nos vamos a quedar sorprendidos. Esto es por la falta de vitaminas y minerales necesarios que necesita el feto para que cuando se va desarrollando este niño, vitamina A, C, yodo, hierro, etcétera y etcétera, ellos puedan tener una buena visión para estudiar. Por ello, estamos en últimos lugares en todas las pruebas PISA de conocimiento. Esa es una prueba cómo afecta la subalimentación y la falta de nutrientes en nuestros niños principalmente. ¿Qué futuro les espera a los nueva generación del milenio, a la llamada generación Z? Esa es una forma de cómo se inició el hambre en el Perú. ¿Por qué? Porque el hambre se origina en el Perú desde la llegada de los conquistadores. Ellos traían la economía de guerra acá en el Perú. Se quedaron maravillados por el oro que teníamos. Entonces la única forma de apropiarse y de destruir toda una cultura era justamente terminando primero con nuestro imperio, que ellos ya venían con tecnología de guerra y nosotros teníamos solamente la lanza, el garrote y la honda. Pero aún así nosotros le dimos una feroz y una valiente lucha. Pero ellos, con gran experiencia ya de guerra y con la tecnología que traían, pudieron conquistar
a este gran imperio considerado como los 5 primeros imperios del mundo, al igual que el Egipto, la China, Roma, la India y el Perú estaba incluido en esos grandes imperios. Pero solamente en poco tiempo ellos terminaron con 10 millones de habitantes, dejándolo solamente en 2 millones. Ese gran holocausto que originaron y la economía de guerra que impusieron originó de que de la agricultura devastada pasen los andinos a la minería o a la mita, como le llamaban antes. Y como ellos no estaban acostumbrados a trabajar en las minas, nuestros hermanos andinos se enfermaban y morían. Entonces vieron necesario traer a los negros de África, pueblos que eran libres, pero que también eran de la misma manera, un pueblo de agricultura y de caza, sin capacidad de defensa, porque solamente también tenían más que la lanza y el escudo de madera que poseían ellos de animales, fueron fácilmente conquistados y arrasaron con sus tierras, porque allá también existe diamantes. Entonces hay colonias, los europeos siguen allá en esos pueblos de África, por el diamante de los países africanos. Vino el mestizaje, el negro con la andina, el europeo español con la negrita, la mujer española con el negrito. Entonces hubo el gran mestizaje y la economía del hambre creció porque impusieron, para que ellos puedan vivir y comer, tenían que trabajar en las minas. Entonces ahí se dio inicio a la pobreza y el hambre en el Perú. Esa sería una primera respuesta. Pero si nosotros nos basamos ya internacionalmente, nos vamos rápidamente al año 1914, cuando se dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Antes del año 1914, todas las instituciones democráticas se encontraban en orden, se encontraban estables. No había muchos problemas. Era la época de oro. Pero de un momento a otro acabó esa época de tranquilidad y la ambición de Hitler de adueñarse del mundo originó el aumento de la pobreza y el hambre. ¿Por qué? Porque él utilizó, como estamos hablando, la economía de guerra. Él destruía todas las plantaciones agrícolas de sus enemigos para causar caos social y para que así sus enemigos no puedan alimentar a sus soldados. Y esta economía de guerra hasta hoy en día se da. Te bloquean económicamente y te esconden los principales alimentos en los pueblos de cualquier país que se muestren reacios a la voluntad de las políticas económicas de los más poderosos o amos del mundo. Entonces te bloquean la economía. Te crean cualquier tipo de manipulación mediática para poder ellos hacer creer a los millones de ciudadanos del mundo que ellos tienen la verdad y la razón. Mas los derechos individuales y colectivos y de libertad de uno gobernarse de acuerdo a sus diferentes formas de gobierno que uno quiera crear, se ven imposibilitadas de llevar la realidad por la imposición de un nuevo orden mundial. Esto, claro está, en la defensa de la libertad. ¿Pero por qué? Porque cada uno es libre de la forma de gobernar en un país de donde uno es elegido gobernante. Cada uno es responsable de cómo dirige su gobierno, ya sea para beneficios de sus ciudadanos
y beneficios de sus conciudadanos. Y si no es así, entonces rendirá cuentas después, ya sean legalmente o la misma historia lo condenarán. Gracias. Dime, Miguel, ¿crees que exista clases de hambre? Sí, claro. Justamente estábamos hablando de las tierras. Actualmente, las tierras cultivables se llaman el oro verde. ¿Por qué? Porque los alimentos de primera necesidad actualmente son cotizados en la bolsa de Nueva York. De esa manera, el precio de los alimentos siempre va a ir en aumento, no van a bajar. Este oro verde ha llegado a tal importancia que los principales inversionistas y las grandes empresas transnacionales necesitan de los alimentos para tener el control mundial. Y así, de esta manera, en aumento que va la población del mundo, de casi 9.000 millones de seres humanos, ellos saben muy bien que, quieran o no, el ser humano tiene que alimentarse. Entonces, ¿dónde encuentran un primer beneficio? En los problemas estructurales de cada gobierno. El problema estructural o clase de hambre es cuando no tienes organizadas las tierras cultivables de un país, no sabes cuántas hectáreas posees en cada provincia de tu país y no conoces los problemas climatológicos o ambientales que está ocurriendo actualmente, y de esa manera se pierden cosechas o netamente no siembras, no permites que haya una inversión o no das inversión para poder lograr una soberanía alimentaria. Entonces tenemos el rural en extrema pobreza y el rural pobre. El rural sin tierra. ¿Y quién es el rural sin tierra? Aquel que antes poseía sus tierras, pero ahora ha tenido que abandonar sus tierras porque no tiene la capacidad de inversión ni la ayuda del Estado para él poder sembrar. Y son los extranjeros, el poder económico, que se adueñan de las tierras y comienzan justamente a expropiar las tierras de los verdaderos y dueños legítimos de las tierras. La FAO lo dijo bien claro y lo expresó bien claro. La tenencia y la permanencia de las tierras pertenecen a los legítimos dueños de los lugares andinos donde tú perteneces. Cuando no existe un apoyo de Estado, cuando no existe un gobierno que defienda la pertenencia de estos pobladores, entonces viene el abuso del poder de aquellos inversionistas que se apropian y expropian las tierras a estos campesinos. Y si sumamos a esto las minerías que destruyen todo, tanto el suelo y el subsuelo, el medio ambiente, el agua, y provocan enfermedades a nuestros conciudadanos, podemos ver entonces en redundancia que nos enfrentamos a un gobierno fallido, codicioso, de avaricia y abuso del poder. La otra clase de hambre es el hambre coyuntural. Esto quiere decir que cuando vemos en las noticias o vemos en las redes sociales que debido a una catástrofe medioambiental, por ejemplo, se salen los ríos, huaicos y destruyen nuestras cosechas, entonces eso es coyuntural, no podemos manejarlo. Entonces, para esto debemos estar preparados, porque si no tenemos estructuralmente bien organizado nuestras tierras, no vamos a poder enfrentar la coyuntura que nos puede venir en cualquier cambio climatológico.
Y eso ocurre porque siempre en el Perú ha habido gobiernos fallidos, estados fallidos. ¿Y por qué se denomina estado o gobiernos fallidos? Porque no cumplen con lo necesario o básico para ellos poder dirigir los destinos de sus pobladores. La economía neoliberal imperante en el Perú y en América Latina está trayendo a la pobreza nuevamente y a la extrema pobreza a América del Sur. Entonces tenemos extrema pobreza rurales, pobres rurales, rurales sin tierra y urbanos en extrema pobreza y urbanos en pobreza. Y va en aumento, que estamos hablando de las mujeres y niños con anemia y subalimentados. Dime, Miguel, y de manera personal, ¿cuál crees tú que sea la solución para acabar con la pobreza? Y el hambre, por supuesto. Una pregunta y una respuesta muy profunda, pero te voy a dar 3 soluciones que considero yo que se puede hacer. Volver al principio. Ahí están los registros. No es nada que tenga que inventar. Volver a tener organizadamente nuestras tierras. Volver a hacer y lograr la soberanía alimentaria como lo tuvo en el imperio o se tuvo en el imperio inca. Hay muchos estudios en donde cuando científicos europeos querían investigar